Bien, a ver, veamos este otro eje, les voy a mostrar otro eje, bueno, de tu electrocardiograma, perdón, vamos a sacar otra vez con alguno de ustedes eje cardíaco. Vamos a admitir al resto de sus compañeros. Bien. A ver, vamos viendo cuáles puedo mostrar para que me digan casi la... Bien, a ver acá, ¿quién me puede ver? Vamos a ir viendo. Natalia, a ver, en este electrocardiograma, ¿cuál es la derivación isodifásica? Podría ser ABF. Está bien. A ver, Natalia, un poquito más fuerte. No la escuché bien. Podría ser ABF. Ya, ABF. Sí, podría ser ABF. Correcto. ¿No? Siempre hay que ver toda la derivación, porque a un inicio pareciera que no fuese el isodifásico. Pero si van viendo posteriormente, se van a dar cuenta que acá vemos, pareciera que fuera más positivo que negativo. Pero ya cuando vemos toda la derivación, pareciera, miren acá, que sí, ¿no? Estuviera más relacionado con la derivación. Y es la más isodifásica. Siempre busquen la más isodifásica. ¿Y cuál es su perpendicular? D1. D1, correcto, ¿no? ¿Y D1 qué domina? ¿Lo positivo o lo negativo? Positivo. D1 positivo, ¿a cuántos grados está? Esa parte no entendí muy bien, doctor, la verdad. Ya, lo único que tienes que hacer, mira, es buscar esto. Este eje cardíaco, ustedes estoy seguro que no se van a acordar, ¿no? Yo lo sé de memoria, pero bueno, pues por los años de estar viendo siempre esto, ¿no? En el caso de ustedes, bueno, no se preocupen. Entonces, D1 positivo me dijiste. Entonces, D1 positivo se encuentra a 0 grados. Les recalco, todo lo que está abajo del D1 es positivo. Si acá no tiene el signo es por la imagen, ¿no? Pero miren, fíjense, siempre vamos a tener el signo negativo de D1 para arriba. Todos son negativos. Entonces, si tú ves D1 que es positivo, o sea, que domina la onda positiva, porque les recuerdo, toda onda que se dirige hacia arriba va a ser positiva y toda la que se dirige abajo es negativa. Por ende, si tú me dices de uno positivo, buscas acá. Nos dices, este es de uno positivo. ¿A cuántos grados? 0 grados. Listo. Ahí tienes la respuesta. En todo caso, si digamos tienes D2 positivo, entonces buscas D2, acá es positivo. ¿A cuántos grados? 60 grados. Más 60 grados, ¿no? Porque ya mencionaste el signo que es positivo. Y ya tienes ahí el resultado. O en todo caso, si es que digamos, si saliera menos 60, o entonces, de 3 negativo, te sale menos 60. Entonces tú dices, menos 60 no es normal, por lo tanto está desviado a la izquierda. Si está desviado a la izquierda, se traduce en ¿qué? En un hemibloqueo anterior izquierdo. No, todo lo relacionado con la imagen que habíamos visto previamente, con esta, ¿no? Entonces, desvío al izquierdo, hemibloqueo anterior izquierdo. Desvío a la derecha, hemibloqueo posterior izquierdo. Listo, nada más, no es muy difícil. Ahora, los semibloqueos en algunas situaciones son normales, lo encontramos especialmente en jóvenes. Y les recalco, no hay que preocuparlo al paciente, no hay que mencionar, hay que aclarar que no es normal en algunos casos y que no requiere tratamiento. Por lo tanto, no alarmar, ¿no? Ante esta situación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan? Doutor, e no caso da desviação extrema? No tiene tampoco significado. Tú colocas desviación al extremo y listo. Es muy raro encontrar una desviación a la extrema. Del 100% de los pacientes, un 2% presentará desviación al extremo. Pero no tiene significado, o sea, no es patológico, no implica que estuviese una fibra de repente alterada, como en el hemibloqueo anterior o posterior izquierdo, nada. Tú colocas eje cardíaco desviado al extremo, nada más. Y ahí Perfeito. muere también
¿no? La respuesta. Bien, Doutor, dime. algumas desviações podem indicar hipertrofia ventricular? En la desviación a la izquierda, en algunos pacientes que tienen desviación a la izquierda, más bloqueo completo de rama izquierda, puede desde luego darnos una idea de que existe una hipertrofia ventricular izquierda. Y tú dirás, ¿por qué? En la hipertrofia ventricular, generalmente sabemos muy bien que el músculo recibe o presenta una alteración, ¿verdad? Un ejemplo les voy a colocar en la hipertensión. Sabemos que la hipertensión es un aumento de la presión en las arterias. Y una arteria es la aorta que se conecta y se relaciona con el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, si la aorta tiene una presión de 160, les voy a colocar una idea nada más, de 160, el ventrículo izquierdo no tiene esa presión para poder expulsar la sangre, o sea, no puede vencer esa presión. Por lo tanto, ¿qué pasa con el músculo? Se empieza a hipertrofiar, se vuelve más musculoso, ¿no? Se vuelve más grueso. ¿Para qué? Para poder vencer esa presión de 160. Pero al volverse musculoso, puede crear algunos puntos de microfibrosis, microscópicos, que esto desde luego puede afectar en el trayecto, ya sea de la rama izquierda o ya sea de la rama anterior izquierda también. Por lo tanto, sí tiene una relación con lo que es la hipertrofia ventricular izquierda. Eso sí, no en todos los casos. No podemos generalizar y decir todo paciente que tiene hipertrofia del lado izquierdo va a presentar bloqueo completo o en todo caso también en mi bloqueo anterior izquierdo, no. Pero sí es una causa para que puede condicionar, sí puede condicionar la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Alguna otra pregunta? Doutor, não entendi. Passa de M-bloqueio completo ou não? ¿Cómo? No te entendí. Como vai falar-se del bloqueo completo? Como digo? No, el bloqueo completo, por si acaso, es muy diferente. No les estoy enseñando todavía bloqueo completo. Ya, perfecto. En este caso solamente estamos viendo hemibloqueos, porque el bloqueo completo, un ejemplo, si yo quiero diagnosticar un bloqueo completo, el electrocardiograma sí me sirve para ver un bloqueo completo, pero lo vemos el bloqueo completo con el QRS, ¿no? El ancho del QRS y la morfología del QRS. Porque cuando existe un bloqueo completo, el QRS tiene que ser igual o mayor a 0,12, ¿no? Si se acuerdan, el QRS les dije que el valor normal era de 0,06 hasta 0,11 segundos. 0,12 igual o mayor a 0,12 implicaba una alteración en lo que es la despolarización ventricular, que esto es representada por el QRS. Entonces vemos algunas imágenes. Un ejemplo, una imagen de cono en el bloqueo completo de rama izquierda y las orejas de conejo en un bloqueo completo de rama derecha. Pero eso se relaciona con el QRS, les recalco. Pero en el caso de los hemibloqueos, el diagnóstico se hace netamente con el eje cardíaco. Y les recalco, como son ramas mucho más delgaditas que la rama izquierda, porque estas dos nacen de la rama izquierda, es como tener un tronco y del tronco nacieran dos ramas. Entonces estas dos ramas no son tan importantes o fundamentales en cuanto a lo que es la alteración en la despolarización del ventrículo izquierdo. Si bien esta se bloquea, la anterior izquierda, igual se va a despolarizar el ventrículo izquierdo porque el resto, tanto la rama izquierda como tal y la rama posterior izquierda, están trabajando de forma normal y eso no va a repercutir en el trabajo del corazón. Otra cosa fuese si es que tiene un bloqueo completo de rama, ahí sí puede existir un trastorno en cuanto a lo que es la sobrecarga ventricular, ya sea derecha o izquierda, en todo caso. Pero les recalco nuevamente, si ustedes tienen un eje cardíaco de menos 60, menos 90, colocan eje cardíaco menos 60. Y una vez que terminan de leer el electrocardiograma, dicen, menos 60 no es normal. Entonces el diagnóstico se hará hemibloqueo anterior izquierdo. Electrocardiograma con hemibloqueo anterior izquierdo, nada más. Pero si todos saben que es un hemibloqueo, no se tienen que preocupar o alarmar por dar un tratamiento.
¿Algo más? Bien, posteriormente lo que ustedes tienen que hacer es nada más medir. Fíjense en esta imagen, nos está mostrando cómo se hace la medición de las diferentes ondas, complejos o, en todo caso, intervalos. Si vemos acá la imagen de color rojo, nos está indicando la medición de la onda P. La onda P yo tengo que medirlo desde el inicio de la onda P hasta la finalización de la onda P. Tengo que ver cuántos cuadraditos hay. Supongamos que existen 2 cuadraditos. Esos 2 cuadraditos tengo que multiplicar por 0,04 segundos, que es el valor de cada cuadradito pequeño. Si algunos de ustedes ya se ha dado la molestia de leer un poco de electronormal, entonces el cuadradito pequeño en tiempo, o sea, a nivel o a la horizontal, tiene un valor de 0,04 segundos y el cuadrado grande es 0,20 segundos. Entonces, si yo mido 2 cuadraditos acá, multiplicaré 2 por 0,04 y tendré 0,08 segundos. Y eso es un valor normal. El QRS, lo mismo. Si tengo onda Q, mido desde el inicio de la onda Q hasta la finalización de la onda S. Veo cuántos cuadraditos hay y multiplico también por 0,04. El valor normal del QRS va de 0,06 hasta 0,11 segundos. Por otro lado, yo no llego a medir el segmento ST. El segmento ST no lo medimos. Es significativo cuando este se dirige hacia arriba o se va hacia abajo, ¿no? De la línea de base, porque esta es la línea de base. Esto que les estoy mostrando con el cursor es la línea de base. Entonces, todo lo que va abajo de la línea de base, negativo. Todo lo que va arriba, positivo. Si esta línea de base, esta línea o este segmento, perdón, ST, se dirige hacia arriba, hablamos de supradesnivel. O si se va hacia abajo, hablamos de infradesnivel. Por lo tanto, no es necesario medir ni el segmento ST ni la onda T, no lo tenemos que medir. Solamente cambios en su morfología, hablando de la onda T, y si el segmento ST sube o baja, nada más. Eso es lo que me interesa. El resto no es necesario medirlo. Y por último, los Doctor, intervalos. el ST creo que sería relevante en el infarto, ¿no? Un infarto Sí, con se eleva, se eleva. Por eso tenemos ahí supradesniveles, ¿no? Acá este que está acá relacionado con la línea de base, les recalco, se va hacia arriba. Entonces ahí hablamos de supradesnivel o es una lesión subepicárdica. O en todo caso, este segmento se puede ir hacia abajo. Ahí hablamos de un síndrome coronario sin elevación del segmento CT o también llamado una lesión subendocárdica, dependiendo en qué derivaciones se encuentre este supra o este infra. Pero aquí no medimos, ¿no? En el sentido de medir en tiempo. Acá sí podemos ver cuánto se sube, cuánto se baja para poder tener un significado. Pero medirlo, no se mide el segmento ST. La onda T lo mismo, no lo llegamos a medir. Vemos cambios en su morfología. De repente tienen una onda T negativa, pero simétrica. ¿Qué quiere decir simétrico? Que la rama, un ejemplo, en esta imagen, tanto la rama ascendente como la descendente tienen la misma morfología. Entonces, si yo encuentro alteraciones en la onda T, inversión, negativas, puedo hablar también de isquemia, una isquemia subepicárdica, o tener una onda T super picuda, ¿no? Tener picuda esta onda T, pero ser simétrica. Entonces, ahí hablaría de una isquemia subendocárdica. Lo mismo, no es necesario medir, vemos alteraciones en su morfología. ¿Qué es lo que también tenemos que medir? El intervalo, ¿no? Tenemos el intervalo PR, cuyo valor va de 0,12 a 0,20 segundos. Entonces, yo mido el intervalo PR desde el inicio de la onda P. Miren, acá está con la imagen de color rosado. Medimos desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R, en todo caso, ¿no? Hasta acá. Entonces veo cuántos cuadraditos existen y si digamos fuesen 4, yo multiplico 4 por 0,04 y voy a tener 0,16. Y por ende, eso podemos visualizar y medir en un electrocardiograma. Por último, tenemos el intervalo QT. El intervalo QT lo medimos desde la onda Q hasta la finalización de la onda T. Entonces, una vez que yo llego a medir esto, tengo que ver cuántos cuadraditos hay y multiplico por 0,04. En algunos libros nos dice que el intervalo QT va de un valor de 0,35 a 0,45,
pero les recalco, para fines prácticos vamos a tomarlo como 0.36 hasta 0.46, porque es más factible medirlo en números pares, ¿no? Porque cada cuadradito vale 0.04, la mitad será 0.02, entonces es más lógico tener los valores en pares en estos casos para poder tener una referencia del valor normal, de que sea del QT de 0.36 a 0.46. Lo único que se hace, una vez que ustedes ven si el electrocardiograma es sinusal, ven si es regular o es irregular, sacan la frecuencia cardíaca, sacan el eje cardíaco. Después de esto solamente es medir. Tienen que medir cuánto está la onda P, tienen que medir cuánto está el complejo QRS, tienen que medir el intervalo PR y tienen que medir el intervalo QT. Miden esos valores, colocan el valor, ¿no? Colocan el valor que corresponde de acuerdo a la medición que hagan. Y si está normal, tranquilos, colocarán al final que es un electrocardiograma normal, si no encuentran ninguna alteración, tanto en la medición como también en la visualización de la frecuencia cardíaca, del ritmo y desde luego de la presencia de la onda P. Bien, entonces ahí tienen las diapositivas, también se los he subido, ¿no? Está también en el módulo. Pues acá les está mostrando cómo pueden medir. Miren las flechitas, nos está mostrando de cuánto está el intervalo PR, cuánto está el complejo QRS. Entonces cada uno tiene su valor y les está mostrando para poder hacer la medición y no exista ningún inconveniente en el momento en el que están midiendo y sacando los valores, ¿no? Acá tengo el intervalo QT desde el inicio de la onda Q hasta finalización de la onda T. El P, la onda P solita, desde el inicio de la onda P hasta la finalización de la onda P. El PR desde el inicio de la onda P hasta lo que es la onda Q. Si no hay Q, hasta el inicio de la onda R, no importa. No siempre va a haber Q en los electrocardiogramas. Si lo encuentran o no lo encuentran, no hay problema. ¿Cuándo es significativo una onda Q? Cuando es prominente y es ancha. Ahí sí nos refleja y nos indica necrosis de un área determinada del corazón. Pero eso lo vamos a ver en síndromes coronarios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre a regularidade de los intervalos R e R, hasta quantos quadraditos pequenos eu posso interpretar como regular? É que aquela área dos eletrocardiogramas tinha esse intervalo RR com diferença de quadradito, Pues es ou que hasta... lo que pasa es lo siguiente, está muy bien tu duda, Renan. Si digamos tú tienes la frecuencia cardíaca nunca se va a mantener en un rango exacto. ¿A qué me refiero? Nunca vas a tener 80, 80, 80. Eso es imposible. Entonces, si tú colocas el oxímetro o alguno de tus familiares, si tú lo colocas, un ejemplo, el rango va a estar, si está de 70, va a estar 70, 71, 72, o va a bajar un poco, va a estar 69, 68. Entonces, se menciona que puede haber una diferencia de más menos 5, ¿no? De más menos 5. Si digamos, en todo caso, Natalia saca 85 y Nailson me dice que está 80, entonces hay una diferencia de 5, no me voy a pelear por eso, ¿no? Entonces, dentro de la literatura se menciona que puede haber esa diferencia de más menos 5. Ahora, si tú me hablas de cuadraditos pequeños, entonces eso dependerá del valor que le des, ¿no? Si recuerdan, les he explicado cómo sacar la frecuencia cardíaca con el neumotécnico, 300, 150, 175, etcétera. Entonces, dependiendo en qué tu RR, en cuáles caiga, tú vas a ver cuánto va a estar la frecuencia y si sacas de otro lugar y sacas la frecuencia, bueno, la diferencia tiene que ser más o menos 5 en todo caso, ¿no? Del valor que tú tienes como base. En algunos libros nos dice que máximo se puede considerar como regular una diferencia del 20%. Del 100% de tu distancia de R y R, solamente menos del 20% puede haber de diferencia. Si supera el 20%, entonces ya se consideraría como irregular. Como este ejemplo, un ejemplo, fíjense acá tengo una onda R que les estoy mostrando con el cursor y esta onda, otra onda R. Entonces, si tú ves, acá tenemos dos cuadraditos y medio casi. Ahora, con la otra R, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, casi 5 cuadrados. Entonces, acá la diferencia casi es la mitad. Por lo tanto, a simple vista, este electrocardiograma es irregular.
¿no? A simple vista yo lo veo que es irregular. En ningún momento existe una sincronía, a comparación de tal vez este, ¿no? Este sí es regular, a simple vista también lo veo regular, porque la distancia entre esta R y esta R casi coincide con esta otra, entonces esta sí es un electrocardiograma regular. Y no supera los 20%, si es que en algún momento llegamos a medir, no supera el 20% de diferencia de cada R y R. Por lo tanto, es considerado como un electro regular. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, entonces, ya para terminar con electro normal, les ya habíamos comentado que la fibrilación es una de las arritmias más comunes en cardiología. Y en práctica van a ver que lo van a encontrar frecuentemente. Yo, un ejemplo de mi consulta, tengo por día atiendo 2, 3 pacientes con fibrilación y en algunos casos incluso más, ¿no? Y la mayoría de mis estudiantes en prácticas ya han visto 1 o 2 pacientes con fibrilación. Estos pacientes con fibrilación, lo más importante y lo más destacado es, bueno, anticoagularlos y controlar la frecuencia cardíaca. Y eso siempre hemos priorizado en ellos. Nosotros como médicos, futuros colegas, desde luego, tienen que tratar de siempre evitar una complicación con el paciente. Y si ustedes inmediatamente van dando bueno, no anticoagulan, van dando antiarrítmicos sin precaución, pueden originar una ACV al paciente que no lo tiene y eso conllevará problemas. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que ser lo más antes posible y el inicio de la coagulación también lo tiene que ser, puesto que exista una contraindicación. Un ejemplo, cuando nosotros anticoagulamos un paciente, usamos anticoagulantes orales. Yo no le puedo decir al paciente usen un anticoagulante por vía subcutánea, un ejemplo, como la enoxaparina, que es un anticoagulante de bajo peso molecular que tiene que aplicarse por vía subcutánea o en ciertos casos especiales se puede utilizar por vía endovenosa. Pero yo no le puedo decir al paciente, váyase a la casa y pínchese todos los días, ¿no? ¿A quién le gusta pincharse todos los días? Entonces, por ende, preferimos usar los anticoagulantes orales y el más conocido de todos y que usamos a nivel mundial es la warfarina, ¿no? La warfarina es un anticoagulante muy bueno que obvio que tenemos que tener mucho cuidado al utilizarlo porque actúa en los diferentes factores de la coagulación K-dependientes. Por lo tanto, ¿cómo hago el control del uso de la warfarina? El control lo hago utilizando o pidiendo laboratorios de TP e INR. El TP es un tiempo tiempo de tromoplastina que nosotros utilizamos para ver y medir la coagulación, pero también usamos el INR. El INR es un rango internacionalizado cuyo valor de la coagulación es menor o igual a 1. En el caso de los pacientes que tienen anticoagulante o que reciben warfarina, la anticoagulación o el INR tiene que estar en un valor de 2 hasta 3. No puede estar 2.2, 2.1, lo que ustedes quieran, pero 2 hasta 3. E inmediatamente sabrán que existe una buena anticoagulación si está en estos rangos, siempre y cuando exista una arritmia o una fibrilación de base. En algunos casos, pueden haber algunos pacientes que tienen prótesis mecánica. Los que tienen prótesis mecánica también anticoagulamos, pero la anticoagulación debe ser aún mayor. ¿En qué sentido? En que el rango terapéutico del INR tiene que ser de 2.5 a 3.5. ¿Por qué? Porque es un material extraño, ¿no? Un cuerpo extraño, un metal que está a nivel intracardíaco. Por lo tanto, en un paciente con prótesis mecánica, les recalco, el rango normal es de 2.5 a 3.5. En un paciente que solamente está fibrilando y que necesita un anticoagulante oral, lo más recomendable es siempre usar la warfarina y tener un rango terapéutico de 2 hasta 3. Pero hoy en día han nacido otros anticoagulantes, ¿no? Tenemos anticoagulantes más seguros que el efecto de hemorragias lo tienen en mínimo a comparación de la warfarina. La warfarina es un anticoagulante que puede producir bastante hemorragia si no se lo toma de forma adecuada. Y algunos pacientes, la verdad, que
de la tercera edad a veces lo toman de forma indiscriminada y vienen con las hemorragias a la consulta. Por lo tanto, ante eso nacieron estos anticoagulantes orales que son de nueva generación o también considerados como anticoagulantes directos. Y ahí tenemos el Zivaroxaban. El Zivaroxaban con su nombre comercial llamada Xarelto, ¿no? Entonces, Xarelto es un nombre comercial, por si acaso, cuidado que se confundan. El nombre genérico del medicamento es que generalmente manejamos los médicos, es el Zivaroxaban. El Zivaroxaban tú puedes dar una dosis de 20 miligramos cada día, o sea, es una dosis por día. Es mega fácil en el sentido de que utilizas solo una dosis y no necesitas tomar más. Obvio que puedes ajustarlo de acuerdo al clarence de creatinina. Si el filtrado glomerular está prácticamente alterado, tú puedes modificar la dosis del Zivaroxaban y disminuirla. Mucho dependerá del filtrado que se encuentre en ese momento el paciente. Pero muy importante saber es que a pesar de que tú solamente necesitas un tratamiento por día, el Zivaroxaban tiene un costo muy elevado. En Bolivia, un ejemplo, está entre 19 y 20 bolivianos el Zivaroxaban, cada tableta. Entonces, si fueran 20 bolivianos, imagínense utilizarlo por un mes, estaríamos hablando de un presupuesto más o menos de 600 bolivianos mes, solo para una tableta. Y muchos lamentablemente no tienen ese monto. ¿Y qué prefieren? Solamente utilizar warfarin, ¿no? Estos anticoagulantes son más seguros, tienen menos tendencia a la hemorragia, pero cuestan caro. Está el caso también del Apixaban. El Apixaban es el nombre comercial, no, perdón, nombre genérico. Y el nombre comercial es el X, o el X. En algunos casos también viene con el nombre comercial de Mantixa. Mantixa es Apixaban. ¿Cuál es la diferencia entre Apixaban y Zivaroxaban? La dosis, ¿no? Generalmente la dosis del Apixaban es 5 miligramos cada 12 horas. O sea que darlo 2 veces en todo caso al día. Y tú también puedes ajustar de acuerdo al filtrado glomerular el utilizar desde luego este anticoagulante. Bien, el costo también es un poco caro de la Apixaban. Cada tabletita está alrededor de 9 a 10 bolivianos. Entonces, si se dan cuenta, el costo es muy similar al Zivaroxaban. Solamente que esta tiene que tomarse en 2 oportunidades, mientras que el Zivaroxaban solamente en una. Entonces, es más factible tomar Zivaroxaban. Edoxaban no lo tenemos en el mercado, no se utiliza mucho. Preferimos siempre usar el Zivaroxaban o el Apixaban en todo caso. Y por último, también tenemos el Dabigatran. El Dabigatran es un poquito más caro en cuanto a lo que es costos, 25 a 27 bolivianos por lo menos. Y bueno, lamentablemente también tenemos que utilizarle 2 veces al día. Entonces muchas personas prefieren no tomar mucho medicamento porque se olvidan o etcétera. Entonces siempre tratan de buscar facilidades para poder iniciar el tratamiento con la medicación. Bien, fuera de hablar de los anticoagulantes que tenemos que usar en una fibrilación, yo también tengo que controlar la frecuencia cardíaca. Y para todos ustedes, ¿no? Les recalco, hay fármacos que solamente actúan controlando la frecuencia cardíaca y tienen un efecto mínimo de ser antiarrítmicos, mientras que otros son más potentes antiarrítmicos y tratan siempre de revertir la arritmia como tal. Entonces, por un lado, un ejemplo tenemos el diltiazem, que es un calcio antagonista. Este medicamento se puede utilizar para controlar la frecuencia cardíaca en un paciente que está con fibrilación y con la frecuencia cardíaca disparada. El verapamilo también es un calcio antagonista de larga duración. El problema del verapamilo es que ya no lo estamos usando mucho. También lo usamos en algún caso en taquicardias supraventriculares. El metoprolol, que es un betabloqueante, lo usan bastante, lo utilizamos también en Brasil. Acá en Bolivia hay muy poco metoprolol porque también tiene un costo muy elevado. Sí tenemos el bisoprolol, también lo tenemos en la Caja Nacional el bisoprolol. Es un buen betabloqueante también y que nos ayuda a controlar la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el metoprolol también es considerado como un buen controlador de la frecuencia cardíaca. Y por último tenemos la digoxina. La digoxina sabemos que es un fármaco que actúa sobre la bomba sodio-potasio-tepeasa y por ende
este fármaco también me va a ayudar a ¿qué? A bajar la frecuencia cardíaca, me ayuda a reducir la frecuencia cardíaca. Y si reducimos la frecuencia cardíaca, me va desde luego, colaborar en que se presente menos sintomatología por parte del paciente. Entonces, la digoxina también la podemos utilizar. Viene una presentación de 0,25 miligramos. Las últimas guías que nos dicen que podemos utilizar digoxina en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y tienen fibrilación. En aquellos pacientes la digoxina nos cae muy bien y está autorizado su uso. En algunos pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca y solo tienen fibrilación, pueden usar algún beta bloqueante, porque la digoxina, lo malo de esta es que a la larga puedes intoxicarlo al paciente, porque también se elimina por vía renal, entonces puedes intoxicar al paciente y llevar alguna descompensación. Por lo tanto, siempre, en todo caso, bueno, la digoxina puede ser una alternativa en el tratamiento si no tuviésemos tal vez a la mano un beta bloqueante que nos ayude a controlar la frecuencia cardíaca como tal. Bien. Vamos avanzando, entonces son algunos ejemplos. Estos son ejemplos de antiarrítmicos. Estos son potentes antiarrítmicos, por si acaso. Si ustedes quieren hacer una cardioversión farmacológica, pueden usar cualquiera de estas, porque son potentes antiarrítmicos. Ahí tenemos la amiodarona, muy utilizada en nuestro medio y a nivel mundial. La amiodarona persiste utilizándose. Otro muy buen antiarrítmico, la propafenona, de la clase 1C. La flecainamida y también tenemos el bernacalan. El bernacalan prácticamente no lo usamos mucho por el costo, más lo usamos la amiodarona, pero recordemos que la amiodarona, para todos ustedes, no debemos usar en pacientes hipotiroideos, en pacientes con enfermedades pulmonares y tampoco en pacientes con problemas a nivel de la retina. En esos pacientes está contraindicado usar la amiodarona por su efecto dañino tanto en la tiroides como también a nivel pulmonar. Pero sí es muy potente antiarrítmico y es un fármaco que lo usamos bastante en el manejo de estos pacientes. Siempre y cuando, ojo, tenga la seguridad de que puedo revertir a un ritmo normal, ¿no? Porque la amiodarona, todos los antiarrítmicos me ayudan a tratar de volver a un ritmo normal o a un ritmo del nodo sinusal. Entonces, ese es el objetivo. Pero si mi paciente, les recalco, está bastante tiempo con la fibrilación, no den ningún antiarrítmico, porque le van a inducir al ACV. Y bueno, esto ya lo hemos explicado en clases previas. Para concluir, es el manejo que yo tengo que tener con un paciente, ¿no? Mucho dependerá la estabilidad hemodinámica del paciente, si está estable o no lo está. Si no está estable, si mi paciente está hemodinámicamente estable, entonces voy a preguntar desde cuándo está con las molestias para hacer un control de la frecuencia cardíaca o buscar una cardioversión como tal, farmacológica, ¿no? Si está estable. Si está inestable, sí o sí tengo que recurrir a la cardioversión eléctrica. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, acá tengo mi paciente que está estable, entonces controlo la frecuencia cardíaca, está hemodinámicamente estable. Por lo tanto, si está estable y tiene sintomatología, solamente controlo la frecuencia cardíaca y hago mi tromboprofilaxis, o sea, inicio anticoagulantes. Si veo que esta fibrilación inició antes de las 48 horas, entonces puedo buscar el ritmo sinusal, puedo usar antiarrítmicos con seguridad. Pero veo que ya pasó más de 48 horas, no busquen el volver a un ritmo sinusal, solamente controlen la frecuencia cardíaca y ya con el tiempo tal vez van a tratar de volver a un ritmo sinusal, estudiándolo poco a poco, más a profundo y para evitar complicaciones. Pero muy importante saber también los antecedentes, ¿no? Si mi paciente tiene algún grado de alteración a nivel cardíaca, automáticamente eso me va a llevar a que yo tome una conducta de acuerdo a que si es que puedo volver o no puedo volver a un ritmo sinusal, porque el corazón que está dañado, el corazón que está crecido, es difícil que vuelva a un ritmo sinusal. Generalmente no lo hace. Y bueno, pues ese paciente sería considerado como padecer una FA de forma permanente o crónica. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor. Muy bien, entonces yo sé que, bueno, no podemos aclarar al 100% las dudas de repente. Cualquier pregunta estamos prestas para responderla.
La siguiente clase yo voy a empezar a hablar de soplos. Vamos a hablar todo lo que es soplos sistólicos, diastólicos, el origen de los soplos, el significado en cada patología que encontremos, ya sea a nivel del daño valvular, mitral o aórtico, pulmonar. Entonces nos vamos a abocar a netamente soplos. Les voy a pasar las diapositivas también, tengo los audios, etcétera, para que escuchen. De repente, por las clases virtuales no podemos escuchar bien estos soplos, pero voy a tratar de darnos formas para que puedan escuchar y más o menos se vayan relacionando y vean que estos soplos se originan generalmente por alguna alteración a nivel intracardíaco, ya sea valvular o ya sea a nivel de lo que es la estructura, como ser los tabiques interauriculares e interventriculares. ¿Listo? Y por si acaso sus notas, chicos, ya van a estar para el lunes, así que el lunes los que creo que tienen todo al día pueden verlos. No hay notas malas, les recalco a muchos, les ha servido bastante el microparcial, les han subido las notas a bastantes, y todos los que han presentado sus trabajos, que les he solicitado, también tienen su puntuación extra, que eso va a ir reflejado en la asistencia en clases, y bueno, pues las cosas como deben ser, de forma justa y también de forma responsable. Muy bien. Está bien, doctor. Listo, chicos, quedamos acá entonces. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctor. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Hasta luego.